que fueron poniendo ustedes me pareció un cartelito de recording in progress. Entonces, después vamos a ir repasando algunos conceptos a medida que vayamos con la presentación, ¿sí? ¿Qué es la definición de costo oculto? Es aquel gasto que no son productivos o estrictamente necesarios para el funcionamiento de la empresa y generalmente pasan desapercibidos. Ahora vamos a ver por qué pasan desapercibidos esos costos. ¿Por qué podemos tener los costos ocultos? Obviamente hay muchos orígenes, pero yo lo suelo dividir en 5 pilares, que procesos sin definición o adecuada definición. Cuando se depende, tal vez, de criterios de diferentes áreas, diferentes sucursales, diferentes nodos, diferentes puntos, ¿sí? En definitiva, diferentes personas. La multiplicidad de criterios termina generando grises. Esos grises devienen en costos ocultos. Otro pilar fundamental es estructuras no definidas ni capacitadas. No hay una precisión de la definición de los roles. Cuando pasa eso, esto es en función de experiencias, ¿no? Aparte de ser teoría, es experiencias. Cuando no hay una definición concreta de los roles, volvemos al criterio. Yo lo hago así porque tradicionalmente lo hago así, o a mí me parece más útil así, de esta forma, y las formas, cuando no cuando no está estandarizado o normalizado, las formas suelen diverger. Desórdenes operativos. No se sabe dónde están las cosas, sea físicamente, administrativamente, en cuanto a información. Cuando el terreno está con tan poca visibilidad, es donde empieza a haber filtraciones. Y ahí es donde encontramos que la mayoría de las informaciones pueden que o se dupliquen o directamente pueden que se omitan. Sistemas de información. Acá hago un punto fuerte con lo que son las multiplicidad de herramientas. Tengo el Excel, tengo el Drive, tengo una planilla en Dropbox, tengo un sistema de gestión, el ERP, usualmente, pero mi sistema de facturación lo manejo por otro lado. Entonces empezamos a tener que la información, primero, hay que ver si se registra toda, y segundo, a la hora de tener, perdón, ¿qué? A la hora de tener multiplicidad de fuentes de información es muy difícil concentrar. Cuando es muy difícil concentrar, es muy difícil analizar, ¿sí? Y por ende saber también si se está duplicando o si se está omitiendo algo. Entonces, mucha gente con múltiples plataformas de información. Y el último punto, sincronización de datos. La carga de información a destiempo. Generalmente, y lo que suele pasar, la venta está al día. Lo que no está al día son los ingresos, o no está al día la cuenta corriente, o no está al día las transferencias entre nodos. Lo que es vital para tener buena información, es tener actualización de datos, todo junto periódicamente. Muchas veces pasa, lo hago mañana, lo hago el fin de semana. No, todo tiene que estar cargado habitualmente, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas con los que nos encontramos cuando vamos a las empresas? Gastos no calculados o no informados. Cuando empezamos a preguntar, sí, esto pasa, pero no pasa tanto, no pasa mucho, no pasa tan poco. Bueno, el mucho, el poco y el demás terminan siendo cosas que son relativas. La cuestión es, no tenemos información hasta ahí. Una percepción no es información, es percepción. Entonces, con eso, muchas veces, ¿cuánto gastás en flete? No, me sale un montón mandarlo a tal lado. Bien, ¿cuánto es un montón? Y empezamos a preguntar y no está del todo calculado. Entonces, cuando no está del todo calculado, no está calculado, pasan a ser estimaciones y suelen tener fallas, o suelen ser percepciones y suelen tener fallas. Y pueden hasta no contemplar toda la información. Orden o claridad de procesos. Ahí es lo que hablamos un poquito en la diapositiva anterior, que es cuando las cosas no parecen tener un orden para todo el mundo. Entonces ahí es donde se abre la posibilidad, y lo que fomentamos nosotros es, los procesos tienen que ser lo más simple posible y lo más efectivo para la empresa. Simple para poder llevarlos a cabo y efectivo porque tienen que ser funcionales a la empresa. Entonces ahí es donde nosotros no vemos mayormente la claridad de esos procesos. No, yo lo dejo, el documento yo lo hago y lo dejo acá.
Bien, genial. Pero le preguntamos al que estaba al lado, yo eso no lo hago siempre. Entonces empezamos con las excepciones. Las excepciones hablan de que los procesos no están formalizados. Costos o gastos mal dimensionados. Lo habitual es cuando uno compra. Compré y creí que iba a vender tanto. Y muchas veces uno, bien, ¿cuáles son qué cuentas hiciste como para poder hacer la estimación? Y más o menos, y sacan un papelito, o no estaban tan robustos con los datos, con las cuentas, y ahí es donde el dimensionamiento es claro. Eso nos lleva a dos posiciones que son las extremas. La del medio, que es balanceada, es cuando compraste y vendiste lo que más o menos decías, y que le pegaste. La otra es cuando quebras stock, y la opuesta es cuando tenés mucho stock, que roza ya el peligro de la obsolescencia, ¿no? En el caso fundamentalmente de esta actividad. Desviaciones no registradas. Ahí me agarro un poquito con flete, que hoy lo había mencionado, flete y transporte. Generalmente lo que es logística directa, logística en un sentido, generalmente está calculado, atinadamente calculado, y la gente sabe cuánto cuesta poner una caja de tal lado a tal otra. Ahora, todo lo que es logística inversa, eso, como suele venir acarreado por problemas, no suele estar del todo registrado. Mayormente no está registrado. Entonces ahí es donde, costo oculto. ¿Qué tenés de logística inversa? ¿Qué tenés de reclamos? Chau, a mí no me gusta ni el mucho, ni el poco, ni poco frecuente, ni mucho frecuente. ¿Qué tuviste? A ver, mes pasado, ¿cuántos reclamos tuviste? ¿Cuánto flete de logística inversa tuviste? Y obviamente siempre es el mucho o el poco va en función de referencia. Bien, despaché tanto y tuve tanta devolución. Ok, tenemos una referencia. Algún número nos estamos referenciando. Cuando no tenemos registro, la verdad que eso pasa desapercibido y nos abocamos a resolver el problema. ¿A qué costo? No lo sabemos porque no lo registramos. O por lo menos, mes siguiente o 2 meses después del problema, yo ni me acuerdo cuánto pagué. Básicamente, y en contexto inflacionario, es fundamental también tener ese tipo de cosas. Porque aparte, costo oculto ahí, con respecto al flete, y agarro este ejemplo, nosotros tenemos, o sea, se tiene acuerdo con flete a la ida, pero a la vuelta, como estamos tapando incendios, bueno, dale, tráelo y se lo reemplazo al cliente. No sabemos bien, tal vez, cuánto estamos pagando por eso. Otro síntoma, la proyección o el prever situaciones parece imposible, porque nuestros datos no terminan siendo bien concretos. Los datos históricos no le doy mucha pelota. Entonces, proyectar parece imposible. Pero es un ejercicio que es totalmente posible. Ahora, una cosa es proyectar, otra cosa es proyectar con certeza, ¿está bien? Pero el ejercicio de proyectar es totalmente posible. ¿Qué necesito para eso? Información. Pero necesito información confiable, porque si no, es un suicidio pronosticar o proyectar con datos erróneos, ¿no? Y en definitiva, se va a hacer y le voy a errar y me voy a frustrar, no lo voy a hacer más, pero el ejercicio está bueno. Entonces hay que intentar hacerlo. Y la posición de los stocks. Cuando vemos que hay mucho, nosotros vemos habitualmente o que hay poco stock o que hay mucho stock. Se ve, no, este tiene mucha rotación. Ok, ¿qué tenés de ver? ¿Cuánto vende esto? ¿Cuánto vendes al mes, a la semana? Entonces, si eso los empieza a poner colorados, significa que la posición de stock no está del todo medida. Lo mismo con los quiebres. Los quiebres de stock, el quiebre de stock es fundamental como costo oculto, porque uno trata desesperadamente de volver a tener inventario para eso. ¿A qué costo? Y tal vez uno se descarría un poco, tanto en la compra como en el flete, como para poder cubrir su posición de stock que necesita, su demanda. Entonces ahí es cuando también nosotros detectamos mucho. Obviamente el grafiquito del iceberg está muy utilizado, lo que sí nosotros tenemos que concentrarnos en la parte que no vemos. Ustedes bien hablaron recién en la encuesta, tenemos logística, todo lo que es el costo de logística, para un lado o para el otro, inversa o directa, todo lo que es la obsolescencia. El rubro mantiene referencias SKUs o productos, números de artículo extremadamente elevados. Entonces, y encima, cambios de modelo, cambio de presentación o lo que fuere, tiene la obsolescencia dando vuelta rápidamente.
Yo estoy acostumbrado a la industria alimenticia, que bueno, por ahí el vencimiento es mucho más directo, pero ustedes, si bien no los apremia tanto un vencimiento, pero tampoco, pero pueden tener artículos que la obsolescencia llegue rápido. No conocer, primero, qué tienen de obsoleto, y segundo, el stock, es muy importante. Listado de productos, y segundo, qué inventario tienen. Entonces, con eso decir, bueno, ya está, me pongo colorado, pero lo veo, lo quiero mirar. Datos de stock. En cuanto a datos de stock, lo mismo. No solamente de obsoleto, sino del resto de los artículos. Estoy teniendo todos mis artículos. Acá se me tildó un poquito esto. ¿Me están viendo bien? Sí, ¿me escuchan? Sí. Porque yo achiqué la pantallita para no taparme los bloquecitos. Ahí está. Datos de stock, lo mismo. Listado de producto. No lo que me larga solamente el sistema, sino el real. Listado completo de productos. ¿Y cuál es su stock? ¿Sí? Obviamente, cruzándolo con administraciones que tengo de venta. Administración, tengo mi proceso de documentación bien pulido, entra la mercadería, la registro, cualquier cosa que pasa en el medio lo registro, vendo y lo registro, eso es fundamental. Los altos stock, como recién los veíamos, suele ser un gran punto ciego, y más para los rubros que manejan alta cantidad de referencias. ¿Por qué? Porque enseguida todo el mundo puede aprovechar una promoción. Che, aproveché tal promoción, genial. ¿Cuánto vas a vender o cuánto vendés? Entonces, ese dato lo tenés que conocer. ¿Para qué? Porque vos podés aprovechar la promoción, pero no te sirve de nada si después estás 2 años para venderla. Entonces decís, necesito venderlo antes. Yo tuve una experiencia en una artística que decía, yo la verdad que con las promociones me llevo bárbaro, me dijo el dueño. Genial. Cuando empezamos a hacer inventario tenía artículos que tenía para 10 años. Entonces le digo, ¿esto vos lo viste? No. Porque si lo hubiera visto y el tipo dice, lo voy a vender aunque sea en el lapso de 10 años, genial, estratégicamente te conviene, vos sabés actuar para esto. O sea, vas a tratar de venderlo antes. Ahora, si te sorprende y vos tenés una cobertura de stock para 10 años, o 5 años, o lo que fuere, las sorpresas no están buenas. Las tenés que tratar de tener. Por eso el altos stock, si tenés alto stock, conocelo. Fíjate qué es lo que tenés que hacer. Rotación de productos. Muchas veces tienen cambios de modelo, se discontinúan, cambios, pienso en otras cosas, ¿no? Cambios hasta de packaging, no sé, y muchas cuestiones. Si no tenemos un stock actualizado y no tenemos un ejercicio sano y saludable de ver nuestros inventarios, esto nos va a tomar por sorpresa. ¿Sí? Después, por lo menos, o sea, tengo el problema, voy y lo soluciono. Distinto es que te explote el problema. ¿Sí? Hay que tratar de hacerlo. Nosotros con rotación de producto, bueno, yo trabajaba en una multinacional que el vencimiento apremiaba mucho. Entonces, habíamos armado un equipo de trabajo para mes a mes con los comerciales, ver el listado de producto próximo al vencimiento y tomar acciones. Mes a mes. La verdad que era un dolor de traste, porque la verdad que estar todos los meses viendo un listado que era enorme, y después logísticamente teníamos que decir, bien, este producto o este grupo de productos o este lote se lo mandamos a tal comercial en tal región. Bueno, pero era una acción correctiva, porque si eso no pasaba, se vencía y se tiraba. Era hasta preferible decir, hago un descuento antes que tirar a la basura, ¿sí? Porque el camino era uno, la pérdida. Entonces, para evitar de la pérdida se tomaban acciones, ¿sí? Obviamente es costo-beneficio, es el tiempo de la administración de este tipo de información y después la acción para llevarla a cabo. Otro costo oculto suele ser la calidad en función de tanto de producto como de proceso, como de mi administración. La calidad no solo intrínseca a producto, sino más amplia. Mi atención al cliente, mi sanidad administrativa. No hablo de financiera, hablo de administrativa. Entran los papeles, yo los registro, ese tipo de calidad. Calidad como empresa. Nuestra relación con el cliente, que está afectada por todo lo que venimos viendo. ¿Cómo está nuestra relación con el cliente? ¿Tengo información de mi cliente? Yo no me especializo en ventas, pero sí lo que me especializo es tratar de obtener información de todos mis procesos. ¿Están satisfechos mis clientes? ¿Tengo datos precisos de eso? Si no lo tengo, hay que dar un pasito, decir, conozco el nombre y apellido de mi cliente, bueno, ¿qué información puedo obtener de mi cliente? Entonces, contra eso, analizo. Y después, bueno, comercialmente se tomarán acciones para mejorar. Y les aseguro que una vez que tengan información de performance del cliente, van a empezar a decir, bien, si tengo 100 y antes le pregunté a 2, ahora quiero
10 que me respondan eso para ver cómo sigo con esto. Es un lindo ejercicio. La no información. La no información la defino de lo que no sabemos. Tengo que comprar. ¿Cuánto compro? No sé, lo voy a vender. ¿Y cuánto va a vender? Tampoco sé. Entonces no conozco stock, no conozco ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces definir o decidir sin información es muy peligroso. Por eso hay que llevar todo a obtener información y después la corazonada, la percepción de uno está genial. Cada uno tiene su empresa, le va fantástico, van para adelante. Ahora, la percepción sumada a información es mucho más robusto. Entonces, por eso incentivo a generar la información, ¿sí? Y después los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo del personal. La gente tiene que ser como un circuito de mejora continua. La gente tiene que estar enfocada en que trabajamos bien, si hay procesos que no están claros, hay que esclarecerlos, y como líderes de la organización o coordinadores, ese tipo de trabajo en equipo y que los equipos sepan qué hacer y con qué criterios es nuestra función. Porque si no, dependemos de los criterios de cada uno de las personas del equipo y puede, altamente probable, que no sea el mismo criterio. Entonces ahí es donde mi empresa funciona, depende de quién la lleve, ¿sí? O sea, en la operación. Entonces ese tipo de cosas le tenemos que tratar de esquivar. Definición de procesos, estandarización, ¿sí? Y de vuelta, el proceso tiene que ser simple para la gente, para que sea sostenible en el tiempo, y por otro lado, funcionar a la empresa y a mi rentabilidad, a mis márgenes y demás, ¿no? Como ya sabemos, para optimizar hay que medir, y para medir necesito información. Entonces, se incentiva siempre a ir detrás de toda esa información. Adri, tenemos dos preguntas que no sé, tenemos cuatro preguntas, pero dos, a ver si quizás los vas a responder a lo largo un poquito más adelante. Nos preguntan cómo se calcula el stock de rotación para no quedar con un stock de 10 años y así poder negociar correctamente con los fabricantes. Eso pregunta Gabriel. Eh, Bien. no sé En si querés principio, extenderte con no, en eso. principio, o sea, claramente hay que analizar los casos, ¿no? El caso que me tocó a mí mucho es cuando eso es una sorpresa, o sea, hicimos el stock, no tenían stock, hicimos el stock, sacamos las ventas partidas por mes y después vimos cuál era el promedio de venta, como para no tener fluctuaciones, porque por ahí hay algo temporal, hicimos la venta y decís, ahora tenés para 10 años, con tu stock dividido la venta tenés 10 años. Entonces, para no tener ese tipo de problema, tenés que ver pronóstico de venta, podés tener más de un escenario, un optimista y un pesimista, y jugar con dos escenarios, en tal caso para moverte en una brecha, ¿sí? En vez de que te dure un mes, te durará mes y medio, o en vez de que te dure un mes, te durará 15 días, no sé, pero por lo menos no le vas a errar a que te des 10 años. Entonces, con ese ejercicio, verlo. Segundo, el tipo el tiempo de abastecimiento del proveedor. Si te tarda 15 días, bueno, vos estás jugando con variables conocidas, no te vas a pasar, ¿sí? Tenés tu venta, tenés en qué stock de vos te querés parar, tal vez tengas alguna promoción que quieras hacer, depende de la venta de la región, si es un producto nuevo o no. Si es un producto estable, es un poco más fácil, pero la cuestión es venta y tiempo de abastecimiento, tiempo de reposición del proveedor. No sé, cuando vos reponés, es como el clásico serrucho ese que muchas veces conocido del stock. Cuando vos reponés es porque llegaste a tu nivel de seguridad, porque tal vez tengas una semana de stock, porque tal vez tengas 15 días de stock. Si lo traes de más lejos, tengas un mes de stock, ¿sí? No te puede sorprender mucho más tiempo. Lo primero que hay que conocer también de ahí es que si tenés el stock y si tenés las ventas como para poder cruzar vos internamente esa información. La otra pregunta, ¿cuál era? Creo que esta respondiste dos en una. Dice, varias variables se solucionan con un buen sistema de gestión y carga al día. El problema es encontrar la herramienta adecuada. ¿Por cuál de las variables tendríamos que comenzar? Primero internamente. Es una de mis recomendaciones finales, pero la adelanto. El sistema de gestión tiene que ser funcional para la empresa y el proveedor del sistema de gestión tiene que ser funcional para la empresa, para mi empresa. Entonces, ese tipo de información tiene que ser fácil de poder sacar del sistema, ¿sí? Yo hablo de simplicidad. El sistema de gestión no solamente tiene que ser una herramienta para sacar reportes.
tiene que ser un sistema, porque aparte tienen, no sé, 15, 20, 25.000 referencias ustedes. No pueden sacar un reporte y empezar, me lo imprimo, 20 hojas, y empiezo a subrayar a ver cómo estoy. Y vas a tardar un montón de tiempo. Si tenés 50 artículos, dale, metele, porque no te recomiendo comprarte un gran sistema de gestión. Ahora, si tenés esa operación, necesitas una herramienta que te facilite eso. ¿Sí? Ahí te muteaste. Ahí va. Ahí está. No, y la última pregunta que me parece para que pueda seguir con la exposición era cómo juega en este contexto inflacionario que quizás realizás ventas que después vayas a tener que hacer reponer a un precio mucho mayor, si eso se tiene que tener en cuenta al momento de planificar los stocks. Eso es más un tema comercial que un tema de por ahí de logística. De vuelta, se pueden suponer escenarios y tener un ajuste, o sea, suponer escenarios con ajustes de inflación y hacer proyecciones con ajustes de inflación por lo menos estimadas. Si no sé si va a ser inflación mensual 2,5, 3, 3,5, 4, bueno, hago una estimación y ya le pongo un numerito. Después si varía, hago un ajuste, pero por lo menos no me comí todo. O sea, no me comí ni siquiera de hacer un ajuste por inflación. ¿Sí? No me meto mucho en la parte de proyecciones financieras, porque es más financiero, pero donde se pueda armar, yo en esto sí me meto, donde se pueda armar una suposición, una proyección, aunque sea equivocada en función de lo que dé, es mejor que no hacerlo. ¿Sí? Bueno, sigo un cachito más. Bueno, el FODA obviamente lo tienen visto. Yo lo divido con algunas expresiones. Fortaleza es lo que sabemos que hacemos bien y diferenciamos. Oportunidades, lo que sabemos podríamos hacer mejor. Lo conocemos a todo esto. Las debilidades es lo que sabemos que no sabemos. O sea, yo lo sé eso, pero no lo sé o no lo quiero hacer. Bien. El costo oculto donde se mete en la amenaza, que es lo que no sé que no sé. ¿Sí? O sea, yo desconozco que hay algo que no sé. ¿Sí? O sea, es mi punto ciego. Entonces ahí es donde el costo oculto se mete. Por eso hay que bucearlo de esta forma. ¿Sí? Entonces es una amenaza realmente, porque puede ser una sumatoria de diferentes desencadenantes. Y son silenciosos. Mi empresa sigue, mi operación sigue, vendo, compro, financiero, viajo, vacaciones, mantengo mi estructura, bien, genial. Pero tenés ahí una limita. Primero, puede ser peligrosa que se haga más grande. O segundo, me está sacando margen permanentemente. Y en épocas actuales, ese tipo de costo oculto está bueno poder meterle el ojo. ¿Sí? Una buena meta sin planificación no es más que un deseo. Si no lo planifico, no sé dónde voy. Entonces, como para simularlo en 4 pasos, primero conceptualizar el proceso. ¿Qué es lo que quiero hacer? Recursos de información disponible. ¿Tengo la información? Porque primero, ¿no? Si la tengo, bueno, bien, ¿cómo la saco? Si no la tengo, ok, ¿cómo la genero? Definitivamente hay que sacar información lo máximo posible. Y la inclusión de los equipos. La gente en el día a día sabe qué hace, qué no hace, y a mí me pasa permanentemente que por ahí te juntás a mí me encanta porque te juntás con 4 o 5 departamentos y empezás a ver y se empieza a abrir los ojos porque algo que uno dice, el otro lo desconoce. Ah, no sabía que hacíamos eso. La otra es, yo hago lo mismo. Yo registro la misma información. Entonces, bueno, es optimización, ¿sí? Seguido a eso, plan, generar acción. Por más que sea el objetivo chico, ¿sí? No tienen que ser grandes objetivos. Esto es chico, porque aparte, primero, es ir atrás de un objetivo y segundo, atrás de una conducta. Porque después de que lleguemos a un buen resultado, editando nuestro proceso interno, vamos a querer hacer otro. Entonces, la cuestión es poder hacer uno, de principio a fin. Acompañar la implementación. Muchas veces falla porque los líderes no están comprometidos. ¿Sí? Entonces, cuando la gente que está trabajando en el equipo ve al líder no comprometido, desiste. Si él no lo quiere, ¿por qué hay que seguir laburando? Si no llegamos a resultados, si total, José no lo ve. La cuestión es poder estar atrás de esa implementación. ¿Sí? Y después monitorear evolución. Entonces, ver. Este tipo de mejoras no son de un paso, no son de un tiro, de un shot. ¿Sí? Hay que seguirlas.
Porque aparte, uno establece un ahorro con respecto a lo que venía haciendo y después lo tiene que ir monitoreando mes a mes, ¿sí? Dentro de las secciones gruesas o grandes está el abastecimiento. Hay 6, vamos a repasar ahora. Abastecimiento, precisión de las necesidades y requerimientos de materiales. Volvemos a lo de recién, prever. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Es un ejercicio que parece complicado desde un inicio, pero después es simple, porque con información uno se va haciendo la nueva manera de pensar, ¿sí? Entonces, uno ve qué requerimiento tiene y en función de eso actúa, ¿sí? Y si compra de más, sabe que compró de más y actúa diciendo, bueno, lo voy a cruzar contra lo que vendo. O sea, o tengo este problema y lo voy a ir monitoreando hasta que se reduzca. Usar planes, bueno, sean producción, comerciales o el plan que fuere. Planificarlo y seguirlo de esa forma, formal. Fuentes de aprovisionamiento de la información, calidad, precios, condiciones, hay un montón de cuestiones acá. Hoy hablaban del tema, que me lo anoté por acá, que era el tema del ajuste de precio. Cuando uno compra, si uno compra, paga, y bueno, después veo que sale, y bueno, ya registré, pero estoy apurado porque necesito pagar al proveedor, porque si no me vuelve a vender, y el precio lo termino puenteando. Si uno tiene un sistema de gestión o un sistema de registro, ¿está bien? Si uno es chico, no incentivo a ninguna compra, es seguirlo a través de Excel al principio. Después, bueno, el sistema de gestión es indefectible, y más con la cantidad de referencias que tienen. Pero es fundamental, ese es el momento en que entra la empresa. ¿Cómo entró? ¿Entró la calidad que yo necesitaba? ¿Entró en el precio que yo necesitaba? Y si aumentó, listo, entonces tomo mis acciones aguas abajo. Las condiciones de compra son las pactadas, yo las defino. Y como yo lo sé, se lo transmito a mi equipo. Porque si no, que muchas veces me ha pasado, me dicen, ¿cuándo te enteras de cuándo vienen? Cuando me golpean el portón. Y no, tiene que ser un poco más profesional eso, un poco más previsor. ¿Sí? Porque si no, el que recibe lo que le bajan. Y no sé qué compré. Y si no, empiezo con el teléfono. Y ahí empezamos a dar vuelta con el pallet ahí en el depósito a ver qué es lo que recibí. Y bueno, estoy apurado. Bueno, te firmo porque el chofer estuvo apurado, se fue. Y después el problema lo tengo adentro. O capaz que de casualidad lo recibí bien. Nada. Es un buen punto como para ver, ¿entra? ¿Qué es lo que entra? Los proveedores. Acá hablamos de lo que recién dijeron de los 10, la frase es los 10 años, pero ciclo de aprovisionamiento. ¿Cuánto tarda el proveedor en condiciones normales? Le puedo poner también un margen de seguridad en abastecerme. El stock, los mínimos, los máximos. Nuevamente, sistemas de gestión, esta información la tiene. Úsenla, es ultra recomendable. Planificación de ingreso, como veíamos recién, y aliados estratégicos y desarrollo de nuevos aliados. Nosotros tenemos proveedores permanentemente de productos y de servicios. Entonces, un buen registro de ellos es ver con qué calidad me están atendiendo. Lo que yo le pido, ¿me lo trae en tiempo y forma como está pautado? No, ok, ¿por qué no? Entonces después ya empiezo a tener como si fuese un legajito del proveedor. A la hora de ver con el proveedor algo, es el momento de sacar esa información, incluyendo ajustes de tarifa, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene el transporte que es un desastre, pero te aumenta el 40 anual, o el que fuere. Y vos decís, si yo tuviera información, ¿por qué te me está cagando? Porque le pongo los palos y me los entrega cuando él quiere. Bueno, pero es el momento. Un proveedor de calidad, porque vos tenés información, mirá, tengo todo esto. La verdad que sos un proveedor de 30% de diferencia de servicio. O ajustamos esto, o yo no te puedo ajustar la tarifa, o nos vemos en otro lado. ¿Sí? Pero eso es con información. ¿Está bien? Almacenamiento. Pongo ejemplos variados acá, pero el flujo de la información. Entrás a los depósitos y ves que tenés montañas de papeles, que después los paso, que los papeles se pierden, que los papeles se caen. Administración habla de depósito que siempre pierden los papeles, siempre pierden los remitos, nunca me llegan las cosas. Es rehabitual. Entonces, entrás, el escritorio está ordenado, decís, bueno, acá hay laburo. El escritorio es un desastre, no, acá no hay laburo y acá puede pasar cualquier cosa. Ahí es donde empezás a preguntar, che, ¿cómo cargas el inventario? Che, ¿qué movimientos tenés? Porque te da pie para preguntar muchas cosas más, porque es como entrar a un lugar desordenado, sabes que ese no va a ser el único desorden. Orden de almacenamiento, lo mismo. Me voy a la fotito abajo a la izquierda, está ordenado. ¿Sí? Está bien, está adecuado, lo veo bien desde acá.
El otro lado, arriba a la derecha, tiene identificación por colores, todo encaja, bien divino, pero está todo arrumbado. No. Entonces, sabés que ahí puedes tener problemas, aparte de rotura. Esto es un ejemplo alimenticio, pero primero ahí tenés merma, tenés desperdicio. Y si no, después tenés problemas de stock, no sabés dónde están las cosas. Es muy fácil desordenarse, ¿sí? Y en cuanto a movimientos, ingresos y lo que es el estiva, el guardado, tiene ese preciso, ¿sí? Porque es una referencia y porque en ese momento es el momento de hacer las cosas bien. Lo guardo prolijo, lo guardo ordenado y lo guardo donde habitualmente lo guardo, ¿sí? Porque si no, después, lo dejo acá en el mientras, y es en el mientras, te genera dispersión. Ya está. Tenés stock en 2, 3 lugares, no sabes cuál agarrar primero, y en definitiva agarro el que me queda a mano. Consumos internos, en el caso de que haya algún tipo de venta particular, movimientos internos lo mismo como lo que hablábamos recién, gestión de pedidos y circuito de egresos. Acá, cuando se generan las ventas, tiene que estar claro producto, cantidad, tiene que ser preciso. Ese es el último punto que se tiene para llegar al cliente. Si eso es desorden, se llega al cliente con malas cantidades, mal el producto, mal lo que fuere, y después tratamos de salvar la marca. Entonces, sí, yo te lo repongo, no te hagas problema. Entonces el producto que vuelve no sabes cómo viene, porque ya lo reemplazaste, tenés el cliente contento del otro lado, tal vez flete de ida, flete de vuelta. Ahí tenés doble flete contra uno solo que deberías haber hecho. Nada. Ahí de vuelta aparecen los costos ocultos en silencio. Los justifico porque uno está tratando de contentar al cliente, pero por otro lado es plata. Plata que se va por un lado, plata que se va por el otro. ¿Sí? Planificación. Generar órdenes productivas y sus cambios. Planificar, generar algún tipo de pronóstico de trabajo, ¿sí? Planes de gestión, de demanda. Cuando uno planifica, bien, ¿cuál era mi demanda? Me acuerdo cuál era la demanda contra la que planifiqué. Perspectivas de venta. Si el producto nuevo, bueno, puede ser una incertidumbre, pero el resto de las ocasiones uno puede tener una perspectiva de venta. Bien, ¿cuál es? ¿Cómo la calculé? ¿Sí? Saco mis reportes de ventas anteriores, lo puedo comparar contra los 12 meses anteriores. Si es temporal, lo puedo comparar contra el mismo mes del año pasado. Sacar algún tipo de soporte que se me sume a lo que yo creo que va a pasar, ¿sí? Y el uso de los sistemas de información para todo eso. Y en cuanto a las compras, formalizar el proceso, generar orden de compra. Esto me va a llevar también a que cuando yo hago mi registro de compras, yo tengo qué compré, bajo qué condiciones, hice mi registro de entrada, cruzo factura con mi movimiento de inventario. Entonces, me permite ir teniendo como una trazabilidad dentro de mi negocio. Las tarifas y las comparaciones, obviamente, tengo en mi sistema de gestión una comparación de tarifas, producto, mayormente, capaz que no es el repuesto lo hace uno solo, pero en otro caso puedo hacer una comparación. El sistema de gestión me tiene que brindar información a mí y mi proceso interno me tiene que permitir que yo haya volcado esa información para después usarla. Sin información, y saco la brújula de Jack Sparrow, intento ir para el mejor lugar con la menor pérdida posible, ¿sí? De vuelta, como en todos los otros, normalización de procesos y de proveedores. A medida que compro con proveedores confiables, tengo mejores respuestas de ellos mismos y muestro mi profesionalismo. Entonces los proveedores los llevo a ese mismo profesionalismo. Probablemente haya proveedores mucho más grandes que ya de por sí sean profesionales, pero hasta ellos se confunden. La cuestión es que por cuestiones externas no me hagan tener problemas a mí, que pueden pasar. Y en cuanto a potenciales proveedores, exactamente lo mismo. La parte de compras, saber qué compra, tener información desde ese lado, ¿sí? En cuanto a calidad tenemos absolutamente todo. Tiempos de atención, por ejemplo. Los tiempos de atención de una orden. Hoy por hoy están en boga las herramientas digitales. Bien, me hacen un pedido, yo necesito tener en determinado tiempo el pedido servido, ¿sí? Eso es cuidar a mi cliente, cuidar mi operación. Muchas veces eso nos lleva, con esa precisión que manejan las herramientas digitales, a uno mismo tener que ser muy preciso. ¿Por qué? Si yo estoy vendiendo algo, lo tengo que tener en stock. Si yo estoy vendiendo algo y lo tengo en stock, lo tengo que tener disponible y encontrarlo. No puedo tener diferencias de ese lado.
Entonces ahí es donde se despierta, no lo encuentro, o qué es lo que tengo. Entonces directamente no lo ofrezco. Entonces lo mejor es clarificar todo ese tipo de información para ser más transparente y más prolijo, porque vender más tiene que ser un placer, no un sufrimiento, que muchas veces pasa. El cuidado del producto, obviamente es calidad, ¿no? Contacto con los proveedores y clientes, por lo que dijimos recién, si tengo una compra y una venta prolija, es imagen de mi empresa. Cuidar las pérdidas por roturas, por mercadería que puede llegar a volver. Bien, vuelve la mercadería, con el ejemplo de hoy, vuelve de un cliente, la tengo en mi depósito, bien, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, ¿hay un proceso escrito de eso? Segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de poner una góndola y olvidarme del tema y después no saber qué es. ¿Sí? Y pueden pasar dos cosas ahí. O lo vendo como bien y estaba roto, o directamente tengo la pérdida metida en el depósito y qué es lo que hago. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces. Producto roto o no disponible, está genial, lo separaste, no te lo confundís con el producto disponible, pero por otro lado, tenés mercadería ahí que, ¿qué vas a hacer? Te está ocupando lugar, se ensucia, orden, pero ¿para qué la tenés? Entonces, sí, bien, está bien, la tenés separada, pero por otro lado es, ¿cuál es el plan de acción? ¿Sí? Captura de información y cero percepción. Tratar de ir a la información y sumarle la percepción. Y después, en cuanto a calidad, la trazabilidad de información. En cuanto a costos, disponer de detalles de compras, de ventas, de gastos. Para hacer un buen cálculo de costos necesitas tener la mayor cantidad de información posible, incluyendo, acá cuando uno tiene toda la información, puede hacer análisis ABC, de mayor, de media y de baja rotación. ¿Sí? Que eso también, los sistemas de gestión suelen ofrecer herramientas. ¿Sí? Muchas veces los sistemas de gestión están construidos sobre bases medias viejas y nada, te permite cargar información, te permite sacar. Ahí es donde tratamos de fomentar a nosotros mismos a desafiar ese sistema de información y decirle, bueno, pero ¿qué más me va a dar? No me es fácil analizar 20.000 artículos. Dame más, dame más. ¿Sí? Porque si no, parece que estoy preso de mi sistema de información. ¿Qué errores frecuentes nos solemos encontrar? Faltas de información de gestión diaria. Documentación desactualizada y o con errores. ¿Sí? Desactualizada, porque puede haber lo más usual es cargas de inventario desactualizados. Y con errores, muchas veces vemos carpetas con documentación que tiene algún tilde de pedir nota de crédito y no se lo piden a nadie. Y queda ahí. Y hasta tanto llegué yo, che, ¿y este crédito? Me ha pasado, ¿y este crédito? ¿Y a quién se lo pidieron? Y ya el silencio de 3 segundos habla. Se fue con la carpeta, habló, agarró el teléfono, no sé qué, no sé cuánto. Sí, dice que se lo pidió. Ya está. Tenés que ejecutar ahí nomás. Y si hiciste la nota, y si hiciste el reclamo, tenés el mail atrás y hasta que no te den el crédito no volvés. Pero hay un seguimiento. Cuando esas preguntas no se responden rápido y empiezan a dudar, yo sigo buscando, porque sé que van a aparecer más cosas. Los desvíos de los proveedores, en este caso, ¿no? Diferencias de precios que pueden pasar desapercibidas, diferencias con las entregas, no por mala fe, convengamos, ¿no? Capaz que hubo un error, pero ese error, de vuelta, no me puede llevar puesto a mí también. Sobreocupación por sobrestock. Productos no aptos, como hablábamos recién, el tema de las roturas o el tema de los obsoletos. Bien, no están aptos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Tengo los obsoletos, como hablábamos hoy. Bien, los tengo, genial. Estratégicamente me sirve. Bien, ¿qué tenés de obsoleto? ¿Qué vas a hacer con el obsoleto? Porque si no tenés ningún plan, tenés un problema. Si tenés un plan, tenés una solución, o por lo menos algo para seguir. Pero si no es, me siento y espero, es un problema eso, porque es altamente probable que no pase nada. Y tal vez para ustedes, tener una pieza durante 8 meses, 10 meses, decís, estratégicamente, ¿la quiero tener o no la quiero tener? Se la doy a otro, que concentre esto en un outlet, no sé qué herramientas tienen ustedes como para licuar ese stock obsoleto, pero si no lo ven, no van a poder accionar, y si no accionan, se van a encontrar el problema en algún momento. Inventarios no actualizados, porque se pide inventario y no se sabe lo que se tiene. Entonces, sí tenemos nuestro sistema de gestión, sí lo tratamos de cargar. La cuestión es que cuando sacamos el stock, primero,
te dan cosas en negativo muchas veces. Decís, ¿y el negativo por? O te dan inventario y decís, ¿esto es tan alto? Entonces ahí es donde podés tener un stock mayormente actualizado, pero muchas veces los extremos hablan. Entonces, recomendación acá, sáquense un listado ya de los productos que tengan y váyanse a las puntas. Faltas de estandarización y normalización de procedimientos. Como hablábamos recién, es un tema de que cada uno, a su mejor criterio, pero hacen lo que les conviene, lo que creen conveniente. Pero puede que no sea el mismo criterio para todos, y en definitiva que el dueño cuando lo escuche diga, pero yo no lo haría así. Entonces ya tenemos, bueno, normalicémoslo y sigamos. Entonces no hay mejor cosa que entrar a un lugar de laburo, una empresa, y tener las cosas en claro, porque si no, digo, y a mí yo creo, no sé, me meto en una repuestera, yo como vengo del rubro de los botones, acá se hacía así, entonces yo lo hago igual. Y ya estamos descompaginando todo. Entonces lo mejor es procesos lo más simple posible, pero claro, todos hacemos lo mismo. Y el día que se necesite modificar, listo, nos juntamos, lo modificamos, bueno, ahora pasamos todos a hacer lo nuevo. Falta de conocimiento de los objetivos de situación. Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Y muchas veces por demanda, por venta, por inventario no se conocen. Acá un error grave, no grave, es usual. Falta de indicadores. ¿Qué indicadores seguimos? El mucho, poco, más que antes, menos que antes, no sirve. Y número, ¿cuánto es el número? Por más que nos ponga colorado, pero es falta de indicadores. Existencia desconocida de productos de baja rotación. Ese obsoleto ahí que cuando cruzamos el stock contra la venta nos da un número alarmante. Me ha pasado y muchas veces. Mermas o roturas desactualizadas, cosas que se han dado de baja y no se cargan. ¿Sí? ¿Qué se hace con la rotura? Y yo la tiro. ¿Cómo? Y ahí aparece alguno y dice, ¿cómo? ¿Vos la tirés y no le avisás a nadie? No, si total está roto. Pasa. A mí me pasa mucho. Entonces, hay determinados pilares que se trabajan. Las suposiciones múltiples, como hablamos hoy, y la capacitación de la propia gente, de la propia estructura. ¿Por qué la tecnología? Primero para optimizar, normalizar procesos e información. La tecnología no es mágica, necesitamos primero normalizar nuestro proceso operativo, sea administración, operativo, inventario, lo que fuere. Y después tener la tecnología asociado a eso. El tema de los reportes. Poder tener reportes estandarizados. Mayormente creo que deben manejar sistemas de gestión, pero por lo pronto puede haber algún grupo que no, como para que sepan también qué hacer y qué no hacer. Consistencias de la decisión. Trato de decidir con la mayor información posible. Siempre es una balanza, tampoco me voy a volver tan fino que tarde tanto y pierda. No, tiene que ser simple, obtener información y poder ejecutar con eso. Por eso, pero la toma de decisión tiene que ser consistente. No puede ser con 20, 25.000 referencias de artículo. Hacer suposiciones, sí, genial. Pero quien tenga la cabeza para procesar 20.000 artículos, ya claramente es un genio. Dudo que esté, por eso lo de la información, ¿sí? Esto minimiza errores, estandariza y minimiza errores. Si está la información cargada, evita la interacción manual. Un Excel es bárbaro, o un Drive, o un Dropbox es bárbaro. Ya 5 minutos y estoy volcando información, me permite empezar a volcar. La cuestión es que están los dedos. Y ahí es donde puede haber errores. Por eso un sistema de gestión me permite algún grado de seguridad. Y la tecnología, en definitiva, también ¿para qué? Para lograr indicadores, los famosos KPIs. ¿Sí? Porque la parte de reportes es linda, yo porque soy muy ducho en el Excel, entonces lo despatarro como sea, la cuestión es poder lograr la información que sea utilizable. No me sirve de nada estar procesando un Excel 6 horas para después decir, listo, lo logré, ahora me pongo a tomar decisiones, y te agota. Entonces la idea es poder obtener indicadores lo más rápido posible. Obviamente indicadores se pueden armar de cualquier tipo dependiendo del rubro, ¿no? El indicador es para medir desempeño, es un medidor, es una clave para eso. Hace referencia a métricas, referencias. Tengo que tener algún número que me permita ir tomando decisiones, si estoy más arriba, más abajo, si más o menos estoy por ahí.
y que también me sea desafiante. Por eso lo que pongo acá es, tiene que ser específico, bien concreto. No puede ser amplio, ¿sí? No puede ser cuando salga el sol, no, tiene que ser bien concreto, bien específico. ¿Cuánto vendo por mes? Tac, un número. ¿Cuánto vendo por mes contra mi compra? Track, 2 números. No puede ser mucho coeficiente. Continuo y periódico. Tengo que tener la rutina. Si en algún momento me queda corto ese indicador, bueno, lo reformulo, veo de cambiarlo, pero no puedo perder periodicidad. Tiene que ser objetivo, a mí me tiene que servir. Medible, realista, porque no puedo tener un indicador que le descrea, ¿sí? Tiene que ser algo que para mí sea referencia, simple y relevante. Los formatos después, habrá que ver qué es lo que cada uno quiere medir. Creo que la mayoría puede llegar a medir cosas muy parecidas. La cuestión es lograr ese tipo de indicador. ¿Para qué? Yo permanentemente tengo la máquina que me genere información y por otro lado tengo que tener datos que me permitan gestionar mi negocio, ¿sí? Disponer de herramientas para analizar la información conveniente. Me tiene que ser funcional para mí. Por eso de vuelta vuelvo a lo simple. Tiene que ser simple. El día a día, la rutina y todo se abre, todo se complejiza y cada vez hacemos más cosas. Bueno, la cuestión es que en algún momento hay que parar un poco la pelota y decir, intento simplificar algo, porque si no, le sumo y todo lo que llega es cada vez más complejo, es bravo. ¿Por dónde puedo empezar? Primero, evaluación operacional. Información histórica, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Contra qué creí que me había pasado? Costos reales versus objetivos, tendencias. La verdad que acá es arriba de la mesa, con un hay que tratar de ser fino acá e irse a unas. No tirar toda la empresa arriba de la mesa porque va a ser imposible. Sino, ¿dónde creo que tengo ruido? Bien, hablaban hoy de flete. Bien, vamos a medir el flete. Todo flete. Entra, sale, entra, sale. ¿Qué estoy pagando de flete? ¿Por qué? Tac, tac, tac. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Van a aparecer cosas. Entonces, ahí es donde empiezo a meter. Che, flete, ¿y este flete de qué es? Ah, no, porque cambiamos tal cosa, listo, separalo. Entonces empezás a tener información para analizar. Hay que invertir tiempo en los procesos, dentro, en el despacho, en el ingreso. Hay que invertir tiempo para ver qué está pasando. Con ojo crítico y decir, a ver qué está pasando. Todo fluye habitualmente hasta que algo se dispara. Bien, ese algo se dispara, lo traigo, lo anoto y lo empiezo a trabajar. Comunicación, obviamente, con el personal operativo. Ahí es donde bajamos y vemos qué es lo que pasa en la planta, en el negocio. ¿Sí? Tratamos no es un espacio de catarsis esto, sino que es un espacio para mejorar. Y recursos externos, ver qué hace otro, experiencias y obviamente consultoría. Hay que dejar de analizar lo que puedo. Bueno, con la información que tengo voy a tratar de hacer algo. Sí, puede pasar, pero lo principal es analizar lo que quiero, cómo consigo esa información que requiere mi negocio. ¿Sí? Ahí es donde tengo que ir en búsqueda de esa información, no solamente esperarla. Por eso, si no me llegó hasta acá, tengo que cambiar mi actitud e intentar mirar esos puntos. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a ver el chat. Se han quedado bastantes, 104 participantes. Ahí tienen mis datos de contacto. Me pueden seguir tanto en Instagram, LinkedIn, escribir un mail en la página web. Lo que necesiten, obviamente, totalmente abierto. Vamos a pasar ahora a hacer un poquitito de foco si quieren. Cristian, como venimos de tiempo, hacemos un poquito de foco en algunos temas que estaban del Menti. Sí, teníamos varias preguntas, algunas son específicas para el sector. Preguntaban varios, Isabel y Valentina, Anto, preguntaban si tenías alguna referencia de un ERP útil para el sector o qué debería contener ese o qué deberían evaluar para elegir un software de gestión. No conozco software de gestión para el sector. Lo que tiene que ser, como hablábamos hoy, tiene que tener lo que se llama una arquitectura moderna.
en el sentido de que no sea viejo, porque hoy por hoy los software están cada vez ofreciendo más la interrelación con los indicadores, van derecho. ¿Sí? Yo cargo información por un lado y me voy a los indicadores, salteo los reportes. Entonces, traten de preguntar dónde tienen indicadores y si tienen posibilidad de generar esos indicadores. Porque con 20, 25 mil referencias es masiva la información que tienen que analizar y el tiempo es tirano. Y aparte las cualidades técnicas para analizar información así. Entonces, lo mejor es que el sistema de gestión los vaya, se los proponga, ¿sí? Que sea fácilmente parametrizable. Y me ha pasado en otros rubros, pero desafíen a ese proveedor. El proveedor de software, digamos. Sí, señor, desafíenlo. No. Como a cualquier otro proveedor, ¿no? Pero al proveedor de software también se lo tiene que desafiar, porque se está cambiando mucho. Se está dejando de utilizar sistemas locales para hacer más puestos en la nube, en la web. Utilizan, bueno, motores para... Yo ahora estoy usando uno que se llama Power BI, pero es para levantar esa información de los reportes y automáticamente armar indicadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de analizar 20.000 artículos a ver cómo estoy en mi coeficiente de stock dividido la venta, automáticamente ese reporte te dice en qué estás corto y en qué estás largo. Y te vas a las puntas de vuelta. Automáticamente, ¿no? No es que uno tiene que ir a alerta. Fede preguntaba, la pregunta es, ¿cuál es el mejor plan de acción para el stock muerto y para el stock roto? El stock muerto, el stock roto. Yo no me especializo en la parte de cómo lo cambiás. La idea es, ¿tenés el stock ese? En el sentido, ¿lo tenés con precisión? Ya, hoy, ¿tenés los artículos y las cantidades? Entonces hay que intentar hacer algo. Pero lo primero, lo que suele ser habitual es, no tengo el stock. O no tengo bien las cantidades, la debería ir a contar. Bien, bueno, eso tiene que ser fundamental. Porque en función de eso es plan comercial y decir, che, tenemos todo esto, ¿qué hacemos? Plan comercial, proveedor, te lo puedo cambiar, no sé. Después hay que ver cómo se puede licuar. La cuestión primero es verlo. ¿Qué tengo? Lo mismo obsoleto, ¿no? ¿Qué tengo de stock obsoleto? Como decís, es que deje de ser oculto. Claro, Cuando lo visibilizamos pasa a ser un problema a gestionar, pero el problema es cuando es oculto y no tenemos una política para eso. Primero hay que otra, relevar. otro dato a sacar y a cruzar es cuando me entró la mercadería, tratando de sacar algo de información, ¿no? ¿Cuándo me entró la mercadería y qué día es hoy? ¿Hace cuánto que la tengo adentro? Porque va a estar es altamente probable que esté muy de la mano con la obsolescencia. O sea, hoy no es obsoleto, pero capaz que de acá a un mes sí. Bien, ¿cuál es ese inventario que tengo a puertas del riesgo? Muy bien. Isabel te agradece la respuesta y dice, bueno, que en realidad las características la conocen, pero que cuesta muchísimo que lo hagan los informáticos, encontrar sistemas modernos. Lo que podemos hacer es un trabajo colaborativo. Los que hayan tenido buenas experiencias en el chat pueden compartir si tienen algún sistema enlatado o algún sistema específico del sector. Y hasta si nos pueden contar un poquito, si hay alguno que tenga algún módulo de estadísticas y demás, estaría buenísimo porque justamente esta federalidad y este grupo numeroso por ahí aporta por ese lado. Sí, los enlatados generalmente son medios peligrosos. ¿Por qué? Porque es eso. Y muchas veces uno no puede salir de eso. ¿Está bien? En un principio suelen ser los más económicos, porque nada, uno los compra, es un producto estándar, entonces rápidamente los puede utilizar. La cuestión es que después salirse de eso es un paso. Los cambios de sistema son bravos. Pero les recomiendo, por otros rubros, hay muchos sistemas que van para ese lado. Y por otro lado, y hablaban del tema de la cámara. Como cámara, intentar dar con ese tipo de proveedores, en principio, hasta para desarrollarlo, que lo desarrollen y bueno, tienen clientela.
Pero no hay que pecar de, y es lo que me da, no, no. No, porque el mundo avanza, y el mundo avanza y va. Entonces hay que ver también qué están haciendo afuera, porque en definitiva eso va a terminar llegando acá. Devaluado, no devaluado, pero uno pone el ojo y después la funcionalidad de esa es muy usada, sea en este rubro o en cualquier otro rubro. Bueno, acá En tenemos definitiva el algunas cambio... intervenciones que aportan información sobre sistemas que están usando, un sistema web, fidel.com.ar, dice Gonzalo. Diego Alegre de Valper dice que tiene un sistema hecho a medida, que después va a pasar la data, que funciona correctamente. Esto, Daniel dice, ojo con los sistemas en la nube, se quedan con tu información si querés cambiar de sistema. Eso le puedo aportar, Daniel, que no todos, o sea, los sistemas serios, la información es tuya. No sucede lo mismo con sistemas gratuitos, pero cuando vos estás pagando una nube, la mayoría de los sistemas, la información es tuya y te tienen que dar contractualmente prevén la opción de cómo se accede a la información en el caso de una finalización contractual. Boxer Sí. gestión, dice Diego Abanto. Bueno, ha sido muy claro. ¿Alguna pregunta más que haya quedado? Más allá de Mientras las... que vayan escribiendo, yo acá, bueno, me anoté lo que es stock muerto, habían hablado de stock desactualizado, baja rotación, los costos de embalaje. Lo ideal ahí es, de vuelta, ver qué se está gastando, qué es lo que se puede optimizar. Yo estoy comprando, no sé, gasto tanto cartón al mes para hacer tantos despachos, ¿cómo puedo bajar? Uno va a negociar con un proveedor, bien, ¿cuánto cartón necesitas? A ver, ¿qué demanda tengo de cartón? Mira, uso habitualmente esto. La cuestión es tener datos. El embalaje, bueno, uno no se puede escapar mucho de eso. Después las malas promociones. Si uno tiene, hablando de obsoletos o productos, bien, la promoción, ¿cómo puedo traccionarla? Y de vuelta, un plan, medirlo y actores responsables. Bien, teníamos 100, bueno, ahora tenemos 99. Bueno, ¿qué hicimos? Hagamos otra cosa. La cuestión es ir viendo con indicadores cómo va evaluando. Capaz que necesita más tiempo o se tiene que hacer correcciones, pero ponemos una promoción y después vemos de acá a 6 meses y vemos qué onda, hay que darle seguimiento, ¿sí? Ahí podemos tener un costo oculto de los equipos no están actuando o no se encaró el objetivo razonablemente, ¿sí? En cuanto a impuestos, nada, afecta a todos. Mucho no le podemos escapar. La verdad que hay que vender más y pagar más impuestos, pero es medio difícil. El desfasaje de precios, fundamental tener registro de precios. Y después lo que es garantía, bueno, puede llegar a ser, a mí me tocó debatir con seguros, lo mismo, es tener radares, bien, ¿qué es todo lo que estoy reclamando a seguro o qué creo que puede llegar a ser similar? ¿Qué es todo lo que estoy reclamando a garantías? Y permanentemente, cada, no sé, semanalmente, quincenalmente, ver cómo está, dale, 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 dale. Y obviamente uno trata de no tener, por lo menos uno desde su lado no, no va a ser un costo oculto, sí va a ser una tortura sacar las garantías o cobrar un seguro, pero por lo menos no va a quedar en el olvido y después eso es plata hundida, ¿sí? ¿Algo más, Cristian, que me haya quedado para... Vos te muteaste. Cristian, estás muteado, no te escuchamos. Seguís muteado. Ahí está, ahí está. Ahí va. Perdón. Lo que estaban, bueno, debatiendo sobre algunos sistemas de gestión que utilizaban y lo que decían que el gran problema es conseguir proveedores informáticos que te den una buena postventa, o sea, un buen soporte técnico después de la implementación. Así que Sí. también son algunos de los dolores que quedan
conociendo un poco el rubro, sí, son muy inteligentes y son muy poco perseverantes. Y uno los tiene que perseguir bastante. Pero lo que uno tiene que tener en claro es qué es lo que pide. Me ha pasado con algunos clientes que pedimos y después, una vez que está hecho, no se usa. Desde este lado, ¿eh? Y decís, gastaste energía. Abriste el proceso, ahora el proceso en vez de hacerse de una forma, capaz que lo puedes hacer de una o dos, y decís, y después no lo terminás usando. Y pedimos otra cosa. No. Entonces, lo principal es saber qué es lo que uno necesita hacer como para poder ir con el objetivo en claro al proveedor del sistema. Quiero esto, lo otro. Che, pero sí, no, esto. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros sabemos qué hacemos y lo vamos a formalizar con un sistema. Si es un sistema así bueno, nos va a brindar más información. Pero lo que no podemos, en lo que no podemos rescindir es en nuestro proceso. Quedó claro que es un concepto, entonces que es una decisión de empresa y también me gustaría que si lo fuiste contando, digamos, pero no lo que vos todo, lo que hablaste no es un problema simplemente de un área logística, digamos. Hay un montón de áreas involucradas y todas tienen que intervenir de la misma manera. Porque quizás cuando vos hablas de departamento suena multinacional, pero todas las pymes tenemos ventas, tenemos administración, tenemos postventa, y esos son lo que quizás llamas departamentos, ¿no? Sí, exacto. Son áreas, como está la parte logística, está la parte de administración, está la parte de ventas, compras, producción. Sí, son como diferentes roles. Capaz que en una empresa chiquita, bueno, todo eso está en 2 personas. Y hasta decís, es más controlable porque pasa por 2 personas y casi que pueden hasta compartir el escritorio, vos decís, está todo ahí. Cuando todo eso se hace un poco más grande, todos esos problemas florecen rápidamente. Ahí, como dice Ariel, es verdad, muchas veces no sabemos pedir lo que necesitamos. Hay que, hay que afilarse uno. Che, yo tengo este problema en mi negocio, ¿cómo lo hago? Tengo que saber pedir para que después mi proveedor me haga eso. ¿Sí? Obviamente uno no pide algo estático, sino que está pidiendo algo, che, necesito indicadores, dame indicadores. No me des reporte, porque todo el mundo me da reporte, quiero indicadores. Los reportes, no sé, los software de hace 10 años estaban. Hoy el mundo va para otro lado. Entonces necesitan ese tipo de información. Más, sumándosele, ustedes analizan mucha información. Entonces no pueden estar días viendo qué cobertura tienen de producto, tiene que ser algo más dinámico. ¿Sí? La Y lo clave de es registrar y hacerlo sencillo, eso has hecho mucho hincapié. Sí, ahí dice Jorge lo del proveedor de software unipersonal. Y hay que tratar de salir de ahí. En un principio está bueno porque tratás con alguien de confianza y vos tenés el teléfono, lo llamás, te hace, no te hace. Pero después hay que tratar de contratar una empresa, ¿sí? Un sistema de laburo. En las plataformas tienen que ser modernas, preferentemente en la web, ¿sí? El mismo proveedor tiene que tener como un plancito, no, voy para tal lado, voy para tal otro, quiero meter equipamiento. Uno lo ve cuando está un poco activo, porque si no, estoy comprando un software que sé que hoy me soluciona, pero de acá a un tiempo es eso. Y de acá a más tiempo, de vuelta, es eso. Entonces hay que tratar de desafiarlo un poquito. Y más que el mundo cambia, ¿no? Entonces por eso hay que tratar de ir ayornándose. El día de mañana, porque me ha pasado en otro trabajo, los sistemas empiezan a conectar. Entonces vos, a tu proveedor, le comprás por tu sistema que está comunicado con el sistema de tu proveedor. Entonces, si vos al que te programa tu sistemita, que vos lo conocés, eso no lo tiene contemplado, en algún momento ya tenés una restricción. Entonces tiene que tener posibilidad de lo que se llama interfaz, de poder comunicarse con otros sistemas, este sistema. ¿Sí? ¿En qué te favorece? Y chau el WhatsApp, chau la planilla,
los mismos códigos que tengo yo, los maneja mi proveedor, yo te pido acá. Termino, te lo pido acá, aprieto un enter, no tengo que ni llamarlo, si ver si me contesta, mandarle un mail, ver si le llegó. Bla. Entonces, ese tipo de cosas está buena para que nuestro proveedor de software esté con eso en autos. Muchos de nosotros tenemos hasta los procesos escritos medidos. Somos expertos en Excel avanzado. Llega un punto en el que el Excel queda corto también y el sistema no acompaña. Existe un sistema flexible para pymes. Es una materia pendiente en muchos sectores y en el nuestro que tenemos 30.000 SKU. Sí. Yo estuve en una empresa que eran unas bestias con el Excel, hacían lo que querían. Habían hasta contratado consultoría de Excel. Era fenomenal. En un punto llegaron a tener un indicador del tiempo que tardaban entre la operación y la facturación, porque tardaban muchísimo. Y vos decís, están dando vuelta y un Excel se lo pasaban al otro y del otro, del otro y del otro, y estaban todo por fórmula. Vos decís, genial. El tiempo de procesamiento de información que tenían era una bestialidad. Porque en definitiva lo que veíamos era que cargaban la información y de ahí para arriba era todo dar la vuelta y andar cruzándola con cositas. Y vos decís, no están generando información, solo están generando coeficientes, pero monstruos de empresa. Entonces ahí es donde el Excel está bien para arrancar y después se vuelve inseguro, porque borrate una columna y te metiste en un problema. Isabel hace un chiste, dice, el F9 de actualizar ya no da más. Ha borrado la F y la 9, ¿no sabes qué tecla es? Hay una última pregunta y ya vamos terminando porque estamos en horario. Dice, todo lo expuesto aplica a mayoristas y minoristas. Me parece que la gestión es completamente distinta, dice Enrique. Aplica todo el tema de la información y del registro. El minorista vende mucho más, el mayorista vende más volumen, pero tiene que tener, no sé, el mayorista cualquier equivocación se clava con un stock grande. Pero la cuestión es, esa información es vital para cualquiera de los dos. Claramente, el indicador va a ser diferente en cuanto a escala, pero sí es necesario armar indicadores. Es necesario tener registro de esa información. Claramente los parámetros son otros, ¿no? Pero depende en qué parte de la presentación aplica a uno, al otro o a ambos. ¿Y se te ocurren qué indicadores claves deberían tener toda casa de repuesto? Por lo que estuvieron diciendo, el tema del análisis de inventario es fundamental. Tener un seguimiento de stock muerto, primero tener un stock, ¿no? Y seguir el muerto, los de baja rotación, las roturas, obsoletos, eso es fundamental, me parece. Tener coberturas conocidas, saber que tenés stock para, no sé, con cuánto se sentirían cómodos, 1, 2, 3 meses. Y todo lo que esté por fuera, mirarlo. Muy bien. Y había una pregunta más que se me pasó con tanto. Dice, ¿cómo calcularías? No sé si es de la incumbencia tuya, pero lo digo, si le podés aportar algo, no dice el nombre, ¿cómo calcularías la rentabilidad mínima según tu facturación, gastos, costos ocultos, etcétera? No es mucho de mi incumbencia, pero está toda esa información, cuánto compra, cuánto vende, me meto en la parte financiera, pero está todo en cuanto a... ¿Qué pasó acá?